Hoy en el enganche, Longoria ya sabe lo que es el infierno de Marsella. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Es verdad que dentro de la actualidad de todos los días, fútbol internacional, aquí siempre en el enganche, tocamos diferentes focos de actualidad que nos van dejando un interés profundo para poder argumentar, para poder reflexionar, pero no es nada extraño que uno de estos epicentros en estos días sea el Olympique de Marsella, sea el Velódromo y sea esa zona de Francia siempre muy caliente en cuanto a afición, siempre con esa presión extra por haber sido el primer gran campeón de Europa del fútbol francés durante muchísimo tiempo, hasta que el Paris Saint-Germain este verano fue capaz de conquistarlo también. Y desde luego el equipo que en cuanto a palmarés, 10 Ligue 1, le hace siempre gran acreedor a grandes expectativas. Seguramente luchar entre las expectativas y la realidad de poder mantenerse en esa pelea constante por títulos es lo que más le cuesta desde siempre al Olympique de Marsella, pero es verdad que esta semana se ha llevado por delante a uno de los nuestros, a Pablo Longoria, presidente, que llevaba ya bastantes temporadas, que venía además creciendo en la propia institución hasta que le llegó esa oportunidad como presidente y que ha tenido que manejar su salida porque la situación ahora sí vuelve a ser otra vez caótica. Y cuando el caos viene a Marsella, arrolla con absolutamente todo. Para eso vamos a meternos con el bisturí, como me gusta decir, a fondo, profundamente, con Iker Zamayoa. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, David? Muy buenas. Y con Manu Terradillos, compañero de Onda Cero, en París desde hace muchísimo tiempo, en Francia todavía desde hace mucho más, conoce perfectamente todo el día a día del fútbol francés, así que es un placer darle la bienvenida aquí al enganche donde se asoma por primera vez. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Un placer estar aquí y gracias por la invitación. Lo que decía, a mí me da la sensación siempre que ocurre con el Marsella que es una patata caliente, por llevarlo un poco a nuestro terreno más mediterráneo, aunque yo desde Mediterráneo esa sensación de ciudad cosmopolita, ciudad con mucho caos, donde la expectativa siempre es muy alta, donde un día les dio por ganar la Copa de Europa, bendita Copa de Europa en el 93, polémica luego durante muchísimo tiempo, pero que ha sido la que ha mantenido el estatus de fútbol francés durante 32 años nada más y nada menos, hasta que lo ha conseguido ahora el PSG, que en su momento es verdad que por nivel de títulos nacionales ha estado entre lo que ahora es el dominio del PSG y lo que durante mucho tiempo fue del Saint-Étienne primero y del Olympique de Lyon después, y creo que eso ha generado siempre un caldo de difícil digestión que le ha costado siempre tener equilibrio y regularidad. Yo lo suelo comparar normalmente con Nápoles y creo que son las dos ciudades más similares en el sentido de que todo lo que sucede allí se extremiza, se lleva a los límites y normalmente es muy difícil mantener el equilibrio. Se ha llevado por delante, como digo, a Pablo Longoria. Bueno, y Manu, la verdad que lleva muchísimo tiempo siguiendo el fútbol francés, has estado en Francia desde hace ya muchísimas temporadas en diferentes ciudades. Digamos que has vivido también al mismo tiempo que estabas por diferentes ciudades de Francia, has vivido el intercambio, ¿no? La transformación que ha tenido el fútbol francés con aquel Saint-Étienne. Es verdad que no te pilló, pero que fue el gran dominador. Después llegó esos títulos del Marsella, después el Lyon, que me consta que también lo conociste de fondo, y ahora con esta supremacía casi que intenta imponer también el Paris Saint-Germain. Digamos, desde que te fuiste a Francia ha alterado bastante el paisaje del fútbol francés, ¿eh? Yo llegué en 2006, que era la época del Super Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon de Juninho, de Qué Cris. equipazo, qué equipazo. Era un equipo. Qué equipazo. Recuerdo que Tú cuando no sabes llegué, la de pins que tenía yo del Olympique de Lyon de aquella época, porque Manu, tú que conocerás mucho de la fuerza que tenían antes los pins, en algún momento. sí, Y era una cosa que lo regalaban con todas las guías y estas que me compraba yo desde niño de fútbol internacional, y siempre venían pins de diferentes equipos, y el del Olympique de Lyon me encantaba. Ahora te voy a contar por qué, pero te dejo hablar. Pero me ha venido a la cabeza el escudo que tenía antes el Olympique de Lyon, que era precioso. sí, era otra cosa además el club, porque Sí. estaba en otro estadio, en Gerland. Pero yo recuerdo como anécdota que llegué a trabajar, en aquella época era en Euronews, que tenía la sede en Lyon precisamente, Sí. y creo que era el tercer o cuarto día de trabajo, juraría que el cuarto había un Lyon-Real Madrid, Olympique de Lyon-Real Madrid, que me parece que le metió 4 el Olympique de Lyon en fase de grupos. Ujú. Con esas faltas de Juninho Pernambucano, recuerdo que estaba Iker Sí. Casillas con una cara que, madre mía, y después de esa época, de esos creo que son 7, ¿no? Títulos seguidos, Sí. luego ya poco a poco empezó a gestarse ese cambio con la llegada de Qatar al PSG. Es decir, hubo una época y un tanto que sí ganó Montpellier, etcétera.
pero luego ya pues llegó la época de Qatar y el PSG y ahí Y, cambió y completamente. cambiaste de sede a París No porque me es donde vine con pasan Qatar, cosas. no me vine con Qatar, pero me vine poco después, Sí, porque ya se veía lo que venía con Neymar sí, y ya estaba por aquí cuando estaba Messi, Sergio sí. Ramos, bueno, Mbappé, que sí, Luis Madrid, Madrid, Enrique, no sabéis la de trabajo que me ha dado Mbappé también. sí. Es decir, Bueno. ha habido un cambio muy grande, sí. Está muy bien. Quería ubicar a la gente. Tenga claro que Manu ha pasado ya por un montón de lugares, un montón de ciudades, ha visto muchísimas temporadas de fútbol francés, con lo cual evidentemente conoce muy bien la naturaleza, aquello que los que lo vemos desde fuera, pues no lo podemos conocer algo. Te voy a contar una anécdota ahora, ya que hemos dicho de Lyon. Yo le tengo muchísimo cariño a Lyon. Yo si tuviera que elegir uno de Francia, evidentemente en mi época de niño era el Lyon el que llamaba la atención. Y yo fui con la selección de Castilla-La Mancha cuando yo jugaba al fútbol. Yo era enganche, evidentemente, y fui seleccionado para diferentes torneos internacionales y uno de ellos se jugó en Lyon en Semana Santa, hace muchísimos años, y jugué en el barrio donde nació Benzema, en Bron, era donde se jugaba ese torneo los 2 años que jugué. Y la verdad, los 2 años me tocó jugar la final contra la cantera del Olympique de Lyon, con lo cual me di cuenta del potencial que tenían como cantera, porque todos los años, cada vez que acudíamos desde aquí, siempre nos trabajaba cuando ya avanzábamos mucho en el torneo. El primer año ganamos 1-0 y el segundo perdimos 1-0. Así que imagínate la igualdad que había, y ahí es donde me di cuenta de cómo trabajaba el Lyon la cantera y aquel equipo con Essien, con el propio Benzema, Juninho, Pernambucano. Bueno, a mí me parece que el primero con Paul Le Guen, bueno, era una brutalidad, y ahora mismo la gente joven no se puede imaginar la grandeza que tenía ese Lyon y lo que rompió el panorama. Manu, lo primero, para hablar justamente de esto, evidentemente Pablo Longoria, nuestro asturiano, que durante mucho tiempo lo hemos tenido ahí como presidente del club, es, digamos, la última víctima de todo esto, por contar un poco la noticia, más o menos cómo ha sido su salida, porque hasta donde sé, Manu, ya era algo que en las últimas semanas se venía viendo, ¿eh? Sí, a ver, es la última víctima y es, yo creo, la gran víctima de un equipo, un club que es como la ciudad, es decir, que siempre está hirviendo, siempre está burbujeando, es una ciudad muy caliente, de un carácter muy fuerte. Él llegó como director deportivo en 2020, después hizo con la presidencia, tuvo una etapa de un margen que se le dio en el que yo creo que el primer objetivo era poder reequilibrar el equipo, sobre todo el club a nivel económico, y luego ya se le empezaron a pedir éxitos deportivos. Para mí hay dos cosas que han ocurrido ahí. La primera es una falta de éxitos deportivos porque no ha conseguido ganar ningún título. Sí es verdad que están Uh-huh. clasificados en la Copa de Francia, pero a eso se une la gestión de un club muy complicada con los ultras. Yo diría a la gente, fíjate tú, que busquen, por ejemplo, y lo pueden buscar en Google Translate, ataque a la Commanderie, creo que se escribe, que es el centro deportivo Uh-huh. en 2021. O sea, fue un ataque en toda regla de los ultras. En Sí. 2023 tuvo otra vez problemas con Rivalta, el que era el director deportivo, una reunión súper tensa. Es decir, es un día a día muy difícil, y luego a ello se ha unido también pues que tenía a Benatia, que llegó como consejero deportivo, que poco a poco fue subiendo, que acabó siendo director de fútbol, y que yo creo que también ha sabido colocar a sus piezas en el organigrama del club, convertirse en una especie de hombre fuerte. Y lo que acabó ocurriendo fue que Frank McCourt, el propietario del Olympique de Marsella, lo primero que hizo, que fue un comunicado muy extraño, decir que Benatia pasaba como a tomar todas las decisiones deportivas y que Pablo Longoria pasaba a ocuparse de tareas de representación, gestión, es decir, a ser un presidente, o bueno, él el cargo concreto es presidente del directorio, a dejar de Uh-huh. tener responsabilidad deportiva, que es, digamos, lo fuerte, para lo que quieres a un presidente también, ¿no? A la hora de construir un equipo. Y hace no mucho, pues era el propio Frank McCourt quien decía que era Alban Justin el que pasaba a ocupar ese puesto de director o presidente del directorio. Es decir, se le apartó primero a una tarea que para mí, cuando leí el comunicado, le dejaba en mera representación. Es decir, tú vas a la grada, tú sales en las Sí. fotos, etcétera, pero ya no decides quién, cuándo, cómo se ficha o cuáles son los proyectos deportivos, y ahora ya pues se le ha apartado totalmente. Ujú. Es un golpe, evidentemente, uno más dentro de la difícil digestión que tiene el Marsella con todos los problemas. Decía Y ahora Manu que déjame que, conoce ahora muy que bien. hablas de golpe, en el Sí, comunicado, para que veas, ni se le menciona. Cuando se dice que va a haber un claro. nuevo presidente del directorio, no se dice nada de se va o no se va, lo típico, aunque sea simplemente por quedar bien, de le damos las gracias por su gran trayectoria. Yo creo que era porque tampoco estaba cerrada su salida, pero ni un Ujú. gesto ni nada, es decir, no existe. Tenemos nuevo presidente del directorio, se llama así, esta es la persona,
y no se sabe nada, no se dice nada de Longoria. Es un golpe tremendo. A la persona que ha representado al club 5 años, que ha tenido grandes altibajos en cuanto a dificultades, nos decía ahora Manu lo de los ultras, ha habido un montón de episodios, recuerdo el de Marcelino también, hace algunas temporadas, atacando directamente a la zona de entrenamiento, amenazándolos directamente a los españoles. Marcelino, de hecho, en cuanto pudo, salió de allí porque imaginó la que se le venía, todo esto por no pasar una eliminatoria de Champions previa. Es decir, que todo el trabajo que ha tenido Longoria, que seguramente no hemos visto, ha sido tan potente que parece mentira que el Marsella por lo menos no le haya premiado o mínimamente homenajeado, dado las gracias, agradecido de alguna manera en todo eso. Pero Iker, tú que también eres muy hincha además del Marsella, que eres de los que ha estado detrás mucho tiempo del equipo marsellés para enterarse siempre de todo, lo de Longoria se podía imaginar, pero vienen cositas en las últimas semanas, en los últimos meses, que tanto deportivamente como internamente en el club han propiciado que al final casi que lo mejor era abrir la puerta, ¿eh? Sí, cierto, yo ya te lo he comentado más de una vez y lo he dicho aquí en un vídeo que de los equipos de Francia que más sigo es el Olympique de Marsella y es que al final siempre está inmerso en el caos. Pablo Longoria, lo ha comentado Manu, entró en el cargo en plena pandemia en Francia, no podía haber público en los estadios. Su primera decisión fue fichar a Jorge Sampaoli, que hizo la verdad que un buen trabajo, pero salió bastante mal del club porque él presentó su dimisión y acabó muy mal con ciertos pesos pesados del vestuario y tras ello la verdad que Longoria se ha ido rehaciendo porque ha tenido una constante montaña rusa en el banquillo, enfrentamientos con los ultras, entonces es un periodo que yo creo que le ha servido para curtirse en esto del fútbol, porque recordemos un poco la trayectoria que traía Longoria de antes, que era alguien muy dedicado al fútbol internacional que... En la dirección deportiva del Valencia hizo un grandísimo trabajo con Mateo Alemany, pero al final llegaba a la presidencia quizás del club más difícil de Francia por ese caos y sobre todo por el poderío que tienen los ultras dentro de la institución del Velodrome. Así que yo, si tengo que definir de alguna manera la trayectoria de Longoria, es positiva porque al final ha devuelto al Marsella después de muchos años en 2 ocasiones a la Champions, pero es cierto que las participaciones en la Liga de Campeones han dejado algo que desear. La primera para mí fue quizás un poco por ataque de entrenador de quien estaba en aquel momento, que era Igor Tudor. Este año la decepción es cierto que con el choque ante el Brujas fue la verdad que muy grande y yo creo que ahora también nos da para hablar largo y tendido de Cervi, pero es que los últimos años en Marsella la verdad que son dignos de analizar y para mí mucho aguantado con este tipo de episodios, ¿eh? Evidentemente lo de Longoria, la salida abrupta, ha sido de alguna manera la última noticia. Citaba ahora Iker varios de los entrenadores por hacer un poco el paisaje y el recorrido de cómo ha sido la presencia en ese sentido de Longoria, que ha sido director deportivo y que él era de los que quería tener mucha presencia en las decisiones, en la estructura, en fichajes, en lo que iba a ser el futuro del club. Ha llegado hasta aquí, ha tenido estos 5 años, pero recordando Manu, ha estado Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso, Gasset, lamentablemente ya fallecido hace no muchas fechas, De Chervi, y para mí la clave de todo es que en Champions algunas veces no ha sido capaz de dar el salto y este año que se había metido en Champions se quedó en la última jugada prácticamente de toda la fase de Liga fuera. No sé si este recorrido te dice algo de la intervención de Longoria, porque la verdad ninguno de ellos ha podido fructificar, ¿eh? Sí, ha faltado, yo creo, o sea, yo creo que en lo que es la labor económica, y como recordabais que llegó en la pandemia, él sí consiguió estabilizar el club. Hay un verbo que me encanta a mí en francés que es redresser, que es como volver a colocar en la dirección correcta. Pero en el tema deportivo, no sé si es por un lado porque es alguien que tiene un grandísimo conocimiento de fútbol internacional, él era director deportivo, él lo que sabe de jugadores, de fichajes. Ha habido muchos cambios, leí hace no mucho un artículo que contaba desde que llegó como director deportivo, esos meses que estuvo como director deportivo y después como presidente, que son más o menos 5 temporadas y media, son 80 fichajes. Tú ves la plantilla de este año, me puse a hacer memoria antes de empezar a grabar con vosotros y llevaba como 10, 12 fichajes y alguno más. Luego he revisado y digo, madre mía, es que te cambia casi la plantilla en cuanto a llegadas. Y con entrenadores lo mismo. Yo creo que se han probado varias fórmulas. A mí ninguno me parecía un mal fichaje. Es decir, Sampaoli se fue diciendo que no le habían reforzado el equipo lo suficiente. Yo creo que tenía un poco que ver con ese baile de jugadores, que para mí es el gran problema. Que no había un momento en el que alguien diga, toma, tienes 2, 3 temporadas. No creo que sea por culpa de Longoria, creo que sea también culpa un poco de la presión y de unos aficionados que vienen de ser el gran equipo de Francia, campeones de Europa,
y quieren resultados en el acto o después de una temporada o dos y quieren un entrenador que se pliegue un poco más. Bueno, aquí los ultras son muy importantes, no hay más que ver que Luis Enrique con el PSG casi en todos los partidos da las gracias a los ultras, y si se han desplazado fuera les da las gracias, y nos han animado un montón, y yo creo que eso es necesario, y a lo mejor pues son técnicos que no entraban tanto en eso porque no conocían la naturaleza del club y la importancia. Pero para mí ese ha sido un poco el debe, esa rotación. Te faltaba por ahí uno que estuvo interino después de Marcelino, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, que estuvo un poco solo, pero vamos, es una... Y ahora que está Habib Beye, que ha llegado del Rennes, pero bueno, esa decisión ya no es suya. Pero ha sido toda esa... Creo que es Abardonado, es el que dices tú, ¿no? Que ha estado varias veces, sí. Sí, es que de hecho es el que ha estado hasta que ha entrado ahora Javi Bello otra vez. Es que es como el Boro en el Valencia, que siempre aparece cuando... Pues Abardonado es lo mismo, ¿vale? Cuando algo no sale bien, que por desgracia en Marsella hay muchísimas veces, pues acaba teniendo 3-4 partidos. Luego se olvida la gente de él. Al año vuelve 3-4 partidos. Sí, tal cual, Manu. Sí, no, yo creo que las selecciones han sido... O sea, para mí Sampaoli era buen entrenador. Estamos hablando de la Liga, y con todo el respeto del mundo, la Liga no tiene el nivel que tienen otras competiciones. Para mí es un entrenador que es un lujo. Tudor no me parecía mala opción porque es un tipo, yo pensaba, es un tipo con carácter fuerte, y en un club donde hace falta carácter fuerte, en una ciudad que tiene carácter, en un club que tiene carácter, digo, yo creo que puede congeniar bien, pero no acabó de funcionar. Marcelino me parece un muy buen entrenador, pero es un hombre muy tranquilo, y ahí enseguida yo creo que empezaron a surgir esos problemas, y no, el hecho de que se te echan encima los ultras, y él es muy dialogador, y no sé si eso da pie a los ultras a continuar. Gattuso, francamente, para mí fue un poco un error. Ahí sí, no me parece un técnico que tenga carrera ni tiene nombre. No. Tenía carácter de sobra. Recuerdo que le preguntaron en la rueda de prensa si se sentía, no sé si era como orgulloso o feliz de venir a entrenar a Marsella, y dijo algo tipo: mira, a mí me dicen que me tienen que dar una bofetada para aceptar el puesto, y yo pongo la cara y que me den la bofetada y lo graben si quieren. En Marsella meter a Gattuso es meter gasolina al incendio, más todavía, con lo cual no parece buen negocio. Y de Chervi, bueno, Gasset es un clásico, era un clásico del fútbol francés. De Chervi para mí ha sido un poco la decepción final, no por él, pero porque no ha sabido gestionar todo lo que ha ocurrido. Porque ahora si ves la plantilla, y yo cuando hablo mucho con, por ejemplo, en Onda Cero o periodistas españoles, la liga francesa es una desconocida. No se ve, por ejemplo, en España, no hay medio no hay canal que lo difunda, no tiene esa pegada internacional. Lamentable, ya lo digo yo como seguidor de fútbol internacional, con lo que me cuesta ver la liga francesa, ya seguro que es uno de mis grandes demonios semanalmente, te lo puedo asegurar, mano. Pues ahora ves la plantilla y es un equipo que es reconocible, es decir, la gente conoce a Pavard, conoce a Medina, conoce a Aubameyang, Wiri llegó a sonar tiempo atrás para el Real Madrid, es decir, es una plantilla con un cierto nivel, cierto reconocimiento, y que no la ha sabido sacar rendimiento, no sé muy bien por qué, no sé si por el estilo, sobre todo también porque las últimas semanas, cuando le metió 5-0 el PSG en el Parque de los Príncipes, le veías en la rueda de prensa y dices, ¿sabes? se va ya, o sea, yo creo que no quiere ni volver a Marsella, se le veía totalmente abatido, y no ha sabido adaptarse a esa especie de montaña rusa, porque hace unos meses se hablaba de Chervi como el tándem de Chervi-Longoria habían sabido comprender bien esta ciudad, ¿no? De un italiano y un chico de Asturias en lugar de alguien de Marsella, y sin embargo no se ha sabido adaptar. Yo no creo que el problema haya sido la elección de entrenadores, aunque haya habido muchos, es decir, yo veo la lista y me parece que todos tienen algo que aportar. Incluso quitando Gattuso, y como decía Marcelino, yo creo que el problema era su carácter, pero para mí como entrenador para la Liga me parece, vamos, más que válido, o sea, me parece un tipo que puede hacer las cosas bien hechas, de sobra. Ha faltado ese apoyo, yo creo, al proyecto, y sí quizás esa renovación constante del vestuario, no sé si para apagar incendios, cuando se tensaban las cosas, para hacer borrón y cuenta nueva con los nuevos entrenadores. Para mí ese ha sido el gran problema, del no haber conseguido una fórmula para dar continuidad a un proyecto, más allá del entrenador, ¿no? La plantilla, la manera de jugar, porque Marcelino no juega como Gattuso no juega como De Chervi, Sampaoli no juega como ninguno de ellos. Faltó un poco ahí el encontrar esa fórmula. Yo no creo que los aficionados, o muchos de los que he podido hablar sobre Longoria, yo creo que les ha parecido un poco excesiva. Bueno, las maneras les ha parecido mal, les ha parecido muy mal.
Y yo creo que les ha parecido un poco excesivo, como diciendo, a ver, es un tipo que corrigió la marcha del club, que lo ha estabilizado ahí arriba. Es verdad que a nivel de éxitos apenas ha sido podio un par de veces en los 5 años que ha estado. A nivel deportivo han faltado cosas, pero se ha construido una base. No, quizá yo creo que fue muy bueno construyendo esa base y luego ha faltado ese salto por distintas circunstancias, incluyendo para mí una falta de estabilidad a la que contribuye el propio presidente, a la que han contribuido los ultras, etcétera, etcétera. A mí me parece que en una ciudad como Marsella, claramente el equilibrar la dificultad que conlleva la afición, los ultras, esa metodología, ese ecosistema absolutamente incendiario continuamente, es lo más difícil de Marsella. Claramente es uno de los clubes que más extremo te obliga a ser por el decorado, por lo que tiene fuera. Y eso es muy difícil de sostener y ni siquiera técnicos con gran personalidad han podido sostenerlo. Por tanto, cuando coges a alguien de la casa, a lo mejor se lo come precisamente por la confianza que le transmite, porque conoce perfectamente esos extremos. Y cuando es alguien externo no te acaban de comprar la idea, salvo que tengas evidentemente un éxito inmediato, y eso en un punto en el que todo es funambulista, en el que los técnicos tienen que ir semana a semana así hasta que se caen al fondo, pues evidentemente es tremendamente complejo de hacer. Para mí es un club gigantesco que se devora, se autodevora con el paso de la semana. Siempre es el equipo que más expectativas genera en verano. Este año sí, este año lo hemos hecho bien, este año tenemos buena base, equilibrio, buenos jugadores, y en 10 jornadas todo empieza a ser ya incendiario y hay problemas de todo tipo. Y que dicho lo cual, evidentemente hemos analizado un poco lo que ha pasado con Longoria, cómo han sido los técnicos. Claro, si lo tiramos a títulos exclusivamente, son 2 subcampeonatos, que es verdad que ahora mismo casi es lo máximo que puede conseguir el Marsella, pero también creo que es el mínimo exigible, es decir, es una dificultad extrema jugar en eso. ¿Dónde ves, por tanto, entonces que ha estado la falta de quizá algo más de equilibrio, o le ha faltado solo resultados, o cómo lo ves? Sí, a ver, para mí estoy bastante de acuerdo con lo que ha mencionado Manu. Para mí Pablo Longoria ha pecado en este caso de donde venía él, de director deportivo, y a la hora de formar plantillas pues ha modificado mucho el bloque. Es cierto que durante su etapa pues ha tenido que vivir situaciones como los últimos años de Mandanda o de Dimitri Payet, que son 2 absolutas referencias en el velódromo, pero a pesar de ello, el tema de los banquillos, la gestión igual podía haber sido mejor, pero no era del todo mala. Pero es cierto que en cuanto a plantilla ha habido excesivo movimiento, y eso al final ha supuesto que el OEM pues está ahora mismo donde está. Claro, yo de Longoria también una cosa quería mencionar. El tema de los fichajes ha sido un poco caótico como lo ha gestionado, pero en cuanto a economía, que también lo ha dicho Manu, es cierto que ha saneado un poco el club, porque él siempre decía que quería ajustarse al modelo de fair play que llevan un poco en la liga, que aquí en España es muy criticado, pero en Francia es una auténtica bendición, porque los clubes franceses la verdad que están con el agua al cuello, y en ese aspecto yo creo que sí ha hecho una buena gestión, pero claro, a los aficionados aquí evidentemente lo que les importa es el tema resultados. Así que es cierto que si nos ponemos a mirar también el tema títulos, si algo se le tiene que echar en cara al Marsella es no ganar la Ligue 1, porque es que ahora mismo el PSG y el dominio que tienen es incontestable, pero quizás el aguantar un poco más en la pelea al final de las ligas, porque es cierto que los 2 subcampeonatos han sido como ha sido, una distancia abismal del Paris Saint-Germain, y yo sobre todo este año, después del mercado que vimos en verano, tenía muchas esperanzas en el Marsella. El bloque asentado con De Zerbi, que la temporada pasada pues las tuvo que vivir de todos los colores, que me imagino que ahora lo diremos, pero quizás lo que le ha pecado al Marsella en los últimos años ha sido eso, de, no te digo conquistar títulos en Francia, porque al final con el dominio del PSG es muy complicado, pero el hecho de competir y estar cerca, aunque sea del conjunto parisino, que por tema económico es imposible de igualar, porque eso lo sabemos todos, pero asimismo el Marsella quizás tenía que haber dado un paso más hacia adelante de, oye, pues estoy aunque sea 5 puntos durante toda la liga, y aunque sea le pongo un poco el aliento en la espalda al Paris Saint-Germain y que no se lleve el título a falta de 3 jornadas. Estar más vigente de alguna manera, ser más estabilizado, su presencia constante en cuanto a la pelea por títulos. Es verdad que quizá no lo llegues a ganar, pero sí que parezca que tienes una competencia real, que eres un equipo que te puede acabar dando algún susto en algún momento de la temporada, y sobre todo que esa vigencia histórica que tiene en Champions, en Copa Europa, no se pierda, y es algo que es verdad que últimamente le está costando mucho, y eso que esta temporada por lo menos ya habían vuelto a Champions, que es algo que incluso en los últimos tiempos ha oscilado mucho y ni siquiera han estado
estado habituados a ello. Es verdad que una última jornada lapidaria absolutamente le salió todo mal y acabó por dejarle fuera en el último instante. El gol de Trubin, entre otras cosas, una de las víctimas que tuvo ese gol del Benfica es que dejó al Marsella fuera, también porque al mismo tiempo el Marsella estaba perdiendo su partido. Antes de irme con plantilla, que es algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que es lo que verdaderamente más se puede meter ahí el bisturí, recuerda a todo el mundo que pueden dar al me gusta, que tengan like, que se suscriban al canal, que nos dejen aquí sus comentarios. La campanita sirve para todo el contenido que sacamos diariamente os llegue, así que desde ya os lo vuelvo a pedir otra vez de estar ahí porque necesitamos seguir creciendo para generar contenido de este tipo tan chulo como este análisis del Marsella en época caótica. ¿Cuándo no es caótico Marsella? Esa es la realidad, pero ahora encima se ha llevado por delante a uno de los nuestros. Manu, hablando de la plantilla, recuerdo que ahora mismo es cuarto en la Liga 1, que viene de ganar ese duelo tremendo, el partido, la verdad, estuve viendo anoche a última hora brutal ante el Lyon. El mero hecho de ganar el clásico, porque aunque la gente se imagine que no, el clásico del fútbol francés, el que más fuerza tomó fue este Marsella-Lyon, después la presencia del Paris Saint-Germain ha hecho ya que parezca que tienen ellos más historia, pero no es así, el verdadero clásico más. Como lo claro, es que la gente... olímpico. Claro, entre otras cosas que nos sirva este tipo de vídeo para leccionar un poco y para dar didáctico, ¿no? El vídeo, que la gente conozca la realidad de la situación en Francia. No es el clásico Paris Saint-Germain, aunque lo pueda parecer, es el de los dos Lyones, el de los dos Marsella. Si me permites, hay un apunte, Le Classique, sí, que lo llaman ahora el PSG claro, de Marsella. Claro. Eso tiene un origen en una época en la que Canal Plus era dueño, tenía acciones del PSG, estaba Bernard Tapie, como se le conoce en España, y lo que te cuentan siempre es que hubo una reunión en la que dijo, oye, hay que vender la moto aquí, hay que sacar aquí aficionados, público, ¿no? Gente que vea la televisión, y entonces empezaron a vender Le Classique, el clásico del fútbol francés, pero que fue más fruto, según cuentan, de unas reuniones o reuniones en despachos que de aficionados viviéndolo con alta intensidad. Que aquí era el duelo olímpico, fue durante años el gran duelo, ¿no? El Lyon-Marsella. Por tanto, recuerda a la gente, el Marsella está cuarto en la Liga 1 después de ganar este título, este último premio prácticamente, que es un título, ganar el clásico ante el Lyon, que nos explicaba ahora Manu. Pero sigue en cuartos de final de Copa, que va a tener ante el Toulouse. Es verdad que perdió la final de la Supercopa en el último minuto ante el Paris Saint-Germain después de un gran partido. Todo esto es un mecanismo competitivo que no acaba de llegar a las expectativas del club. ¿Por qué pasa esto? ¿Es insuficiente esto, Manu? ¿Por qué es insuficiente? ¿Por qué hay la sensación de que no basta solo con esto? Es insuficiente, yo creo, porque hay una serie de altibajos muy grandes. No son solo las eliminaciones, sino las maneras. Es decir, la Supercopa se pierde con un gol de Gonzalo Ramos que empata en el descuento cuando ya todo el mundo estaba casi celebrando. Me acuerdo que viene después de creo que fue Aubameyang, que tiene un mano a mano y en vez de tirar intenta recortar y le roban el balón y viene el contraataque, no defienden. Es una situación muy extraña. La eliminación en la Champions, que se produce a última hora con un gol de un portero en otro estadio que no cuentas con él. Hace un par de años... llegaron a eliminar en Copa al PSG, llegaron a eliminar en el Velódromo al PSG y a la ronda siguiente, no recuerdo la cual, no recuerdo ahora, pierden contra un equipo de categorías inferiores, contra un equipo semiprofesional. Sí. Es decir, son una serie de palos, de golpes que dan esa sensación de que no es algo regular, sino que puedes ganar, como ganaron también la noche de la entrega del Balón de Oro. Recordáis que se tuvo que retrasar por el tiempo el Classique. Pues son capaces de ganar 1-0 y es la fiesta absoluta, y luego pierden, o les mete 5-0 el PSG, como se ha hecho aquí, o les quitan la Supercopa. Es decir, yo creo que el sitio del Olympique de Marsella ahora, visto fríamente, y el problema para mí es que Marsella no se ve fríamente, es ser segundo. Esa tercero. Es la clave, mano. Claro, ser Esa segundo, es la clave. tercero, exacto. Acabas de decir la clave, mano. Es que en Marsella, aunque quiera ser honesto, claro y sincero, no les va a salir a hacerlo, porque no son capaces de ponerse en ese perfil. Ese es el gran problema, que parece algo muy sencillo, pero esto, futbolísticamente hablando, es un problemón, y es verdad, estoy totalmente contigo. Es que más de segundo o tercero no puede ser. No, imposible. Incluso segundo depende del año, pero bueno, es decir, que es a lo que tienen que aspirar. Pasa que era el grande de Francia, era el campeón de Europa, y yo creo que hay un poco hay algún problema a la hora de asimilarlo, pero vamos, es decir, segundo, tercero,
te puede caer una copa de vez en cuando, porque, oye, como es a partido único, como ocurrió, como decía antes, le puedes ganar al PSG en el Velódromo, puede que caiga, como han caído este año en un partido que no se cree nadie contra el París FC en el Parque de los Príncipes, que yo estaba viendo ese partido y o sea, cuando me preguntaba, digo, yo creo que no hay nadie del París FC esta mañana que haya dicho, oye, eliminamos al PSG, venga, o sea, desde el utillero hasta... Pero claro, no aprovechas esas pequeñas ocasiones. Luego en la Champions, esa última eliminación, hay temporadas que han hecho fase de grupos con 1 punto, con 0. Es decir, las burlas que llegan de París son increíbles, como diciendo, no, sois los grandes de Europa, pero en el fondo, o sea, es que sois incapaces de terminar ni siquiera segundos de grupo. Y yo creo que falta un poco, como decíamos, esa frialdad a la hora de decir cuál es el lugar del Olympique de Marsella en Francia, que es el ser segundo, tercer equipo. Yo creo que segundo en cuanto a masa de aficionados, grandeza, sí. O sea, bueno, masa de aficionados es el más grande. Pero en cuanto a capacidad, detrás del PSG. En cuanto a capacidad no deportiva y económica, detrás del PSG, con algún día que te pueda dar una sorpresa el Olympique de Lyon o algún año y tal, pero ese es el sitio. Y luego, pues, a ver, intentar rascar una copa, una supercopa, algo así. Y el problema es que esas eliminaciones y esos golpes tan graves que se han llevado hacen que los ultras, los aficionados, pierdan la paciencia enseguida. Y yo te digo, de Chervi hace meses, y además es que creo que tengo yo por ahí un tuit que ha envejecido fatal diciendo este es el tipo que va a hacer que el Marsella compita hasta el tramo final de temporada al PSG. Porque digo, al PSG no lo ganas, pero a los demás sí. Y ha envejecido fatal ese tuit porque me encantaba a nivel el trabajo táctico. Para mí era un entrenador que estaba por encima de lo que hay en la Liga, a nivel de trabajo táctico, a nivel... traía cosas nuevas. Y sin embargo, pues no se tiene esa paciencia, se quiere ganar ya, duele mucho perder la Supercopa, duele mucho salir así de la Champions, y se empieza, ¿no? El gas para subir, ¿no? El agua cuando hierve se sube enseguida, empieza aquello a burbujear, que no hay manera, y yo creo que también hay entrenadores que dicen, mira, yo no estoy aquí para que vengan a gritarme al centro de entrenamiento, para que vengan a amenazarme, para que amenacen en redes sociales a mi familia, y pues oye, como no es gente del club de toda la vida que tiene un apego especial a Marsella, pues tú me dirás, a Marcelino feliz en la Liga Española, que creéis que echa de menos en Marsella, pues hombre, yo creo que no mucho. No, desde luego, es que el contexto es muy, muy, muy complejo y evidentemente de Chervi, Iker elige Marsella por lo que representa Marsella en la historia, no por lo que es Marsella en los últimos 15 años como club. Es que eso es lo que a él le motiva y lo que motiva que el Marsella pueda seguir encontrando buenos fichajes y buenos entrenadores. De Chervi es un ejemplo de eso, Iker. Por supuesto, sí, es que la última vez que el Olympique de Marsella regresó a Champions, que fue en la temporada 2021, si no recuerdo mal, arrastraba una racha del equipo que más partidos consecutivos llegaba sin ganar en Champions. O sea, no sé si era de derrotas o de empates, pero que un montón de encuentros sin ganar consecutivos, claro, que al final pues hace que la imagen del que era en aquel momento el único club campeón francés de Europa pues estuviera un poco degradada. Y yo, de la colación de lo que habéis dicho de Chervi, quería comentar un episodio, la verdad que fue muy sonado la pasada temporada, que a mí ahí me hizo ver, digo, este entrenador ha sido de los pocos que ha sabido adaptarse al Marsella al 100% para ajustar su plantilla a lo que es el ambiente. Manu, evidentemente, yo creo que lo recordará, fue el año pasado, después de una racha mala de derrotas del Olympique de Marsella, decidió cogerse todo el equipo y llevárselo a Italia como para hacer una concentración, y a raíz de ello tuvieron un final de temporada magnífico que les hizo poder clasificarse a Champions y acabar quizás con eso que se dice de la flechita para arriba. Y yo ahí dije, pues este tío al final es un entrenador que ha sabido ver el ambiente, el contexto, porque también si vemos un poco, no sé si Manu lo habrá visto, el documental del Olympique de Marsella, vemos episodios que tuvo que vivir la temporada pasada, por ejemplo en un entrenamiento con Koné, un mediocentro canadiense que lo habían fichado del Watford, que habían dejado bastante inversión, tuvo un enfrentamiento en un entrenamiento, la verdad que bastante curioso, que no llegaron a las manos de milagro, o sea que ha tenido que vivir, a pesar de todo, bien con la afición y bien lo que es el contexto fuera, dentro del vestuario, cosas de todo tipo, que parecía haberse sabido adaptar, pero que este mes de enero se la ha ido completamente de las manos. Y la pelea de Gallo con otro compañero. Eso, con Rowe, mentira, con Rowe, exactamente. El inglés, sí. Y la venta en el último minuto. Todo fuera, por cierto, porque Rabiot se fue, Rowe se fue, y con él que dice Iker está en ese suelo, es decir, se han ido todos. No, sí, o sea, es muy complicado y o sea, es una ciudad en la que el fútbol se vive a flor de piel y te encuentras con esos momentos que son muy difíciles. O sea, puedes gestionar uno bien, puedes gestionar otro bien, pero claro, es una presión tan continua por no saber qué es lo que se va a desbordar, porque bueno, oye,
Es verdad que la eliminación en Champions, pues no, yo creo que el Olympique de Marsella no contaba con ella, pero claro, la forma en la que caes de repente, pues yo creo que claro, o sea, sí. que va a pensar el Derby, dice, ahora que cuento sí. yo en la sala de prensa, si es que te autodestruye. Yo siempre digo que Nápoles de verdad en ese sentido y probablemente el Galatasaray es el otro equipo. O sea, son equipos absolutamente extremos en los que mantener honestidad, sinceridad, rigor es absolutamente imposible porque te devora todo lo que hay alrededor. Es tal la mentalidad extremista, inmediata, todo tiene que ser fugaz, que es imposible. Ni lo bueno es bueno, ni lo malo es malo. Todo es o buenísimo o malísimo. Con lo cual es imposible encontrar un punto en el que te permita poder trabajar. Entrando un poco en la plantilla, en algunos detalles de cómo está siendo esta temporada, es verdad que después de ver el partido, insisto, ante el Lyon, que ganaron este fin de semana, último minuto, con Javid Belle, que recuerdo haberle visto de lateral muchísimos años. Los que hemos visto ya más fútbol francés de mucho tiempo, le hemos visto jugar a Belle, cosa que nos echamos años encima ahora cuando lo vemos a él de técnico en ese lateral. Era un jugador muy voluntarioso, muy de energía, muy de lo que es Marsella. No tenía mucho talento, pero tenía un carácter, personalidad muy fuerte y por eso se generó, digamos, una personalidad que ha hecho que la gente ahora en Marsella le quiera. Bueno, pues lo celebró a lo bestia, eso demuestra la fortaleza de ese equipo en momentos de ese tipo de partidos, que es capaz de sorprender con cualquier detalle, porque la primera mitad pasó todo lo contrario. La primera mitad de Lyon le perdonó una goleada clarísima, porque tuvo todo tipo de ocasiones. Hendrick tuvo una, además de chilena, increíble. Hendrick pudo haber salido llamándole Pelé. O sea, a hombros, sí, literalmente. Las 2 o 3 que tuvo en la primera parte. Pero qué poco se va a hablar de eso, Manu. De verdad, es que si los goles que tuvo, es que hizo un partidazo Hendrick a un nivel que es que si de verdad acaban en gol, en Madrid se estaban tirando de los pelos más que nunca, porque es que hizo un partidazo tremendo. Entre él, entre Jan Inchuk, que tuvo un par de ellas, Tolisso llegando de segunda línea, marcó uno, pero pudo marcar alguno más. Increíble lo que tuvo. Sí, yo cuando estaba viendo el partido pensaba que iba a acabar ganando el Olympique de Lyon, pero yo creo que les faltó, aparte de acierto, luego un poco pesa el Velodrome al final y yo creo que al final, es un equipo joven en eso, sí, además que es que no le queda otra que dar oportunidad a los jóvenes por cómo se ha gestionado el equipo últimamente y la deuda que arrastran. Vuelvo a lo que decía, es decir, es un buen equipo, o sea, a nivel de plantilla para Francia, con Greenwood, con Timothy Weah, con Paisao, que fue el que marcó el gol en el descuento, que es el fichaje más caro de la historia del club, con 35 millones. Y esto está bien decirlo para que la gente vea la diferencia de Francia con otras ligas. Cuando el gran fichaje del segundo club de Francia es de 35 millones, pues fíjate tú, ¿no? Que eso se lo gasta el decimocuarto de la Premier. Y está bien pagado, ¿eh? Y está bien pagado. Yo que soy el Feyenoord, he visto a Paisao y es verdad que los días altos han sido muy altos, pero es un jugador también no demasiado fiable en ese sentido. Lo que dices, el Greenwood lleva 23 goles, Aubameyang 12, Aubameyang, en la eterna cuarta, quinta vida de Aubameyang, que es verdad que cada vez que pisa Marsella parece que se quita años de encima, pero que evidentemente es un jugador ya que ha visto todo. Paisao lleva 10 goles, Wiri lleva 8 y Ángel Gómez, el portugués-inglés, lleva 4. Y en más minutos, lo digo para que la gente ubique cómo es este Marsella actualmente, Greenwood es el que más juega, Højbjerg, Rulli, el portero ex del Villarreal de la selección de Argentina. Claro, sí, claro, que bastante está haciendo también, te digo, porque es un equipo que se rompe tanto, se descose tanto, que lo de Rulli está siendo increíble, solamente por ser capaz de quitarse de encima todo lo que le llevan. Y después, como decía Manu, está Weah, Emerson Palmieri, el brasileño, y Pavard, son también los que más juegan. Lo digo para que la gente un poco se haga, no solo sepa cómo es este Marsella, Manu, sino que el nivel de estos jugadores... Sí. Y falta por ahí a Guerre, que no estará en el número de minutos porque estuvo en la CAN, que jugó con Marruecos y llegó a la final. Pavard, que es internacional francés. Es decir, es una plantilla con experiencia, con nombres, pero que no ha acabado de... Bueno, pues de conjuntarse. De ensamblar, sí. Tenemos la culpa, no sé si Manu, quiero realzar la figura de Pierre-Emerick Aubameyang, porque con su edad ha sabido adaptarse al Marsella de 10 para mí. Ya en su primera etapa hizo un auténtico temporadón y de hecho fue aquel año muy complicado en el Marsella con lo de Marcelino, posteriormente Gattuso y que acabó con Gasset casi clasificándose en la final de Europa League. Y para mí este año es cierto que Greenwood para mí en ataque es el jugador más importante del Marsella, pero cuando está Aubameyang enchufado se nota muchísimo y es que a nivel de goles es un auténtico bálsamo para el conjunto marsellés ahora mismo. Pero
no representa justo Aubameyang lo que es la ciudad. Es decir, Aubameyang funciona porque es así, es un tipo muy, muy como es la ciudad, muy como respira. Claro, muy como respira Marsella. O sea, para lo bueno es el primero que va a sonreír y cuando haya lío también va a ser uno de los primeros que va a abrir la boca y va a soltar lo que quiera. Algo parecido a Greenwood. Paisao es así, todavía no se han dado cuenta en Marsella, pero también es así. Es decir, es que ese vestuario refleja perfectamente cómo es la propia ciudad. Por eso parece que es lo ideal, pero a veces yo creo, y aquí te la tiro, Manu, que para mí uno de los errores, no sé errores, pero por encontrar algún punto de quiebre en el que pudiera cambiar la cosa, es precisamente que casi todos los jugadores son muy viscerales, muy de extremos, o sea, con mucha personalidad. Y precisamente yo creo que en Marsella a veces es verdad que eso casa muy bien con la ciudad, pero es que eso también va a ser volcánico cuando vaya a explotar y así es mucho más difícil tener equilibrio. Hombre, eso casa cuando las cosas van bien y hay Claro, esa visceralidad y hay esa pasión. Y bueno, no sé si alguno algún día está en Marsella y va hacia el estadio un día de partido, lo que hay fuera es un show con bengalas y demás. Pero luego, cuando va al revés y cuando las cosas no van bien, pues acaba también explotando en ese otro sentido y acaba creando enfrentamientos. Y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Que hay gente que dice, yo no estoy aquí para aguantar esto, yo estoy aquí para hacer un trabajo, que es ser total. futbolista, doy lo máximo. Hay gente que sí es verdad que lo da todo por el club y que se esfuerza y demás, pero que luego no acaban de... Mira, me acuerdo, por ejemplo, mucho de Guendouzi. Guendouzi, el centrocampista que se acabó yendo al Sí, Lazio, que para mí era un jugador sí, perfecto para el Olympique de Marsella, internacional, sí. francés. Mira dónde está Claro, ahora. y era un tipo que vino de París y se sentía más marsellés que los marselleses. Era una especie de triunfo de fichaje del Olympique de Marsella y no de los aficionados de este tipo. Es de París, pero el fútbol se vive en Marsella. Y Sí, acabó yéndose de una forma muy extraña, que no sé si era por sanear un poco las sí. cuentas, pero... Entonces, sí, es verdad que cuando las cosas... volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando las cosas no van bien, enseguida eso sale toda la presión, se destapa Total. la presión y no hay una manera de encontrar un mínimo de estabilidad para trabajar a largo plazo, o al menos a medio Por plazo. eso, por eso no podemos hacer una lectura de lo que pasa en el Olympique de Marsella, más allá de que sea Longoria el que ahora es la última víctima, sin citar todo lo que representa el ecosistema de esa ciudad y que hace latir o no latir al equipo. Acabando, Manu Iker, os tiro aquí directamente ya para finalizar un poco la previsión. No es normal, la verdad, que pueda estar a 14 puntos, como está ahora mismo el Paris Saint-Germain. 14 puntos en el mes de marzo, nada más empezar, son una barbaridad. ¿Cómo creéis que va a ser el final de temporada? Sí, yo voy a ir muy rápido con esto. Para mí el Marsella se da con un canto en los dientes si consigue la clasificación a Champions la temporada que viene, y que yo creo que esta victoria en el derbi de los Olímpicos le puede servir como un auténtico bálsamo a nivel mental para, aunque sea, estar entre esos 4 primeros, porque recordemos también los que van a venir detrás, tanto Lille, Estrasburgo, que vienen pisando fuerte, el Olympique de Lyon tenía una buena dinámica, así que yo creo que con la clasificación a Champions después de todo lo que se ha vivido, sobre todo este comienzo de 2026, es una nota más que positiva para el OM en este caso. Claro, Manu, Lyon renaciendo, el Lille y el Lens que en cualquier momento son capaces durante la temporada de arrancar puntos, el Estrasburgo que viene creciendo y que evidentemente vete a saber lo que se va a convertir en las próximas temporadas, el Mónaco, el Rennes, siempre equipos también capaces de arañarte en algún momento también con sus altibajos. ¿Esto en qué contexto le va a dejar esto al Marsella, este curso? Yo creo que va a acabar cuarto. Yo creo que al final, aunque le ha recortado puntos al Lyon y ahora está a 2 de esa tercera plaza, yo creo que la dinámica del Lyon es buena, pero va a dejar, no va a salvar la temporada. Es decir, los problemas van más allá de un título en el Olympique de Marsella y yo sigo viendo más favorito ahí al Olympique de Lyon. Pues última fase de la temporada para el Marsella, en ese caos redundante, repetitivo, constante, con el que no sabe convivir desde hace muchísimo tiempo el Marsella, que se ha llevado por delante a nuestro Pablo Longoria de presidente. Vamos a ver cuál es su próximo reto, pero aún así hemos querido analizar para plantilla, para objetivos, para mentalidad, dónde va a acabar este Marsella, si tiene cabeza o no, con nuevo entrenador, quizá incluso en las próximas semanas. Así que agradezco a Iker Zamayo, agradezco a Manu Terradillos, Onda Cero, que está allí en París y conoce muy bien el fútbol francés. Gracias a los dos por haber estado ahí y a todos vosotros que deis al like, que deis al me gusta, que os suscribáis al canal, que desde luego lo necesitamos, y que deis a la campanita para avisaros de todo el contenido que generamos, vídeos largos, reels y demás. A ver cómo acaba la temporada del Marsella.